Bien, otra de las cosas que tuve más problemas para hacer, que me parece más interesante, es el tema de crear un IDMap, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos objetos separados. Cada objeto puede tener un valor diferente y le podemos coger un color. De esta manera luego podemos hacer materiales más complejos. ¿Cómo podemos hacer un IDMap? Vale, pues lo primero es pintar el Vertex Paint, ¿vale? Hay una opción, si vamos a Paint, y le podemos decir a Set con el Vertex Color. Esta opción no viene por defecto. Esto de aquí, no se está viendo porque no están materiales. Vale, no se está viendo no porque no estén materiales. No se está viendo porque lo tengo que convertir en geometría. Así que lo duplicaría para no perder la geometría. Y ahora que es geometría, me puedo venir a Object, Vertex Paint. Y aquí tenemos el Set Color Connect. Vale. Y ahora se ve. Vale. Le podemos decir que solo afecta a lo seleccionado, que nos haga una escala de grises. Todo. Esto de aquí es un addon, ¿vale? Edit, preferences. ah, Tenemos el Paint Set Color Connect, ¿vale? Este addon de aquí, si lo buscamos por internet, pues básicamente lo que nos permite es eso, coger geometrías que tengan objetos y tintarlas, ¿vale? El problema que me encontré es que luego esto no lo conseguía proyectar. ¿Qué sucede? Cuando hacemos esto, lo que nos crea es en color attributes, un color attributes, ¿vale? Este color attributes lo que podemos hacer es venirnos a Object Mode y desde nuestro objeto seleccionado lo que vamos a hacer es crearle un nuevo material porque queremos que tenga ese color asignado. Y desde base color, en principio nos permite seleccionar un color attribute. Y como en este caso solo tenemos col, que sería nuestro material, automáticamente nos lo asignará. Y nos podemos venir bueno, a materiales. Y aquí podremos ver cómo nos está asignando por material nuestro color random a nuestros diferentes colores. Entonces aquí, ¿cómo podríamos proceder, no? Porque lo que nos interesa es sacar mapas. Podríamos ir directamente desde el vaqueo del propio Blender, cambiamos a Cycles, nos venimos para abajo, la opción de Bake, ¿vale? Y un Selected Active. Aquí podemos decirle, vale, pues ponme el normal, seleccioname este de este y yo que sé, una extrusión bastante grande, ¿no? Ejemplo de uno. Y le damos a vaquear. Vale, se nos queja de que nuestro objeto original no tiene un material, que le ponemos Bake. Y aquí le tenemos que meter una image texture, porque es donde queremos que nos vaquee, y le ponemos la calidad que queremos, que en este caso lo dejaré a 1024 porque eso tardará mucho. Ah, Make map. Vale. Bien. Con selected, naranja oscurito a active, naranja claro, lo que vamos a hacer es vaquear. Nos vamos por aquí, que es lo que quería hacer antes, y le podemos dar a bake. Me voy a venir a V-Editor. Y le voy a decir esto de aquí, que veo que no tiene Vs, ¿vale? Mi plano, entonces por eso no me lo va a hacer. Entonces le hago un grab y automáticamente, como es un plano, pues me lo ajusta. Y a partir de este punto, ahora sí que no tendría que haber ningún fallo más representativo para no hacerme el vaqueo. Bake, representative, normal, bake. Ahora aquí tardará, no nos enseñará nada hasta que esté procesado, tardará pues lo que necesite tardar para vaquearlo. Por suerte el normal map es uno de los mapas que vaquea más rápido. Dependerá también de la calidad de la imagen. Vemos, ¿no? Que aquí nos lo ha hecho un poco girar. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues bueno, coger nuestro mapa, rotar 90 grados y volver a vaquear. Porque como digo, como no tarda mucho, pues podemos volver a vaquear. Y aquí ya tendríamos nuestro mapa de normales. Este mapa de normales ya es tileable. ¿Vale? Automáticamente, si nosotros le hacemos un offset, este mapa continuará y nos completará las piezas. ¿Cómo podemos hacer ese IDMap? ¿Vale? Que es lo interesante. Porque aquí hay un problema. Si hacemos un event occlusion, va a tardar bastante en hacerlo y no va a ser tileable. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora le he dado a vaquear, no quería hacerlo, pero bueno, para que se vea. Bien, he parado un momento para que se viera. Vale, aquí no solo es el problema de que me está haciendo cosas que no debería, que esto tengo que desactivar aquí las cámaras para que no se vea, en este caso creo que es la escama, pero vemos, o se empieza a apreciar ya, que hay como una pequeña oscuridad
en los laterales, ¿vale? Al hacer la Event Occlusion hace como un pequeño foco o la propia sombra que proyecta del plano y la estamos viendo, entonces no nos es útil. Por otro lado, si nosotros le damos a Diffuse, ¿vale? En este caso, desactivamos Direct e Indirect, podremos darle otra vez a vaquear. De esta manera lo que sí va a hacer va a ser coger todo el color de nuestras escamas y nos lo va a proyectar en nuestro plano superior. Lo que básicamente va a ser un mapa de ID, porque cada escama tendrá un color diferente que nosotros después podremos coger desde Substance y cambiarle el color a placer o bueno, según nos interese que tengan. Siempre habrá, que es un poco el problema principal que tiene hacerlo de esta manera. Vale, aquí ya lo vemos, ¿no? Cada pieza tiene un color. Entonces nosotros podemos asignarle un color dentro de Substance Painter y cada color cambiará. Pero ¿qué pasa? Esta punta de aquí se relaciona con esta pieza de aquí. Esta esquina de aquí se relaciona con esta pieza de aquí. Esta de aquí con esta de aquí. Esta de aquí con esta de aquí. ¿Vale? Entonces hay que hacer como un poco ese mapa para que acabe de ajustar bien como debería. Pero ya tendríamos lo que sería nuestro ID map. ¿Cómo lo guardamos? Pues Image, Save As. Entonces le podemos decir esto aquí, pues nos hacemos una carpeta, Maps. Y bueno, aquí le indicaríamos pues, si queremos que esté comprimido, si queremos que sea de 16, Bake Map, y en este caso ID. ¿Vale? Y Save. Nuestro plano, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues será exportarlo. Vamos a exportar el OBJ, tilde low, ¿vale? Solo seleccionado y exportar. Y aquí en nuestra pieza de abajo, un detallito que no estoy teniendo en cuenta es que a lo mejor ¿no? es un poquito poligonal. ¿Cómo lo arreglamos? Pues básicamente, como lo hemos modificado antes, le añadimos un Subdivision Surface. Este de aquí va a ser nuestro High Poly. Ahora, como he hecho esto, este mapa de ID no nos sirve, hay que volverlo a vaquear. Cada modificación que hagamos habrá que vaquearla. Entonces, esta geometría de aquí lo que puedo hacer es un export OBJ y en este caso será mi high. Entonces, en lugar de low es mi high. ¿Vale? Entonces, exportar OBJ. Tardar un poquito más, guardamos, como no, y le vamos a dar otra vez a que nos vaquee para que se ajuste bien nuestro vaqueo. ¿Por qué hacemos esto? Pues si hacemos zoom vemos que se ve ¿no? algún poligonado y no nos interesa. Mientras tanto, podemos ir abriendo nuestro Substance. Dentro de Substance lo que vamos a hacer es crear uno nuevo y seleccionaremos en nuestro caso nuestra geometría Low Poly. ¿Vale? Aquí lo tengo en otra carpeta, no sé si la sigo teniendo copiada. No, ¿vale? Entonces, vengo por aquí. Vale. Seleccionaré mi Low, que en nuestro caso es un plano, y cuando lo tenga todo cargado, pues bueno, con las opciones que nos interesa, le daremos que OK. Es un plano, no debería haber mucho problema a la hora de cargarlo. Después de varias cosas abiertas, entonces le cuesta un poco más. Bien. Aquí tendremos nuestro plano. Vamos a Texture Settings y que nos interesa, pues vaquear. Aquí vamos a escoger nuestro High, que en nuestro caso van a ser nuestras Scales. Aquí trabajaremos con el frontal distance, ¿vale? Le tenemos que añadir bastante margen, el 0,5 yo creo que ya bastará, si no le tenemos que aumentar más. Y vamos a probar qué tal queda para comprobar cómo está funcionando. El ID seguramente no nos lo pille. Directamente le doy a normal y le digo que vaquee el material de Bake, que es con el que lo he importado. Perfecto, no se ve nada, quiere decir que necesita más margen. Le voy a poner un 1, que es básicamente el máximo. Y Bake. Ahora sí que debería encontrar la pieza. Tampoco la encuentro. A lo mejor lo he exportado mal. No, frontal distance. No hace falta que me lo pongas a Bake. Bien. ¿Vale? Entonces le he cambiado el de abajo y ya me encontré y me ha quedado las normales. Una vez comprobado que esto funciona, pues le podemos decir que nos lo haga con todos los objetos. Vamos a tener un problema porque la Event Occlusion no lo va a hacer bien. A lo mejor sí me sorprende. Vale.
Entonces vamos a ver Ambient Occlusion y por qué digo que no lo hace bien. Bueno, ahora parece que sí que lo ha hecho bastante bien. A ver, y nos vamos al proyecto, quitamos esta bolita de material que se activa automáticamente. Podemos exportar lo que haya salido en Maps y le ponemos Ambient. Sí que existe. Bueno. Y podemos revisar el mapa cómo ha quedado. Bien, si vamos a la carpeta de mapas, podremos ver qué está pasando con nuestro Ambient Occlusion. Aquí podemos ver que, bueno, no me lo ha hecho muy nítido, parece que más o menos bien, pero aquí no me convence mucho algunas oscuridades que me está haciendo. Pero bueno, en principio parece que sí que podría encajar en plan tileable. ¿Cómo lo podemos verificar? Pues nos abrimos Photoshop y podríamos comprobarlo con un offset, si el offset encaja o no encaja. Mientras tanto, ¿qué nos interesa? Nosotros hacer un import resource y desde aquí le vamos a añadir resource y vamos a incluir nuestro IDMap al proyecto. En este caso lo pondremos como una textura y le diremos que nos lo incluya en nuestro proyecto. Cuando guardemos, pues quedará tal cual. Ya nos ha incluido un ID. Vemos que aquí nuestro ID que habíamos vaqueado nos ha quedado vacío prácticamente. Y le podemos añadir un ID. Si nosotros rotamos, no es que no tengamos nada, tenemos aquí nuestro plano. Podremos hacer máscaras que afecten solo a diferentes piezas, de ahí que saquemos un material. Se me lo carga. Mientras abre Photoshop para ver qué tal va el ambiente. Bien, haremos un color, nos vemos aquí a un color vistoso. Aquí le podemos añadir un Black Mask. En este Black Mask tenemos un With Color Selection. Esto nos permitirá Pick Color y nos cargará nuestro IDMap para indicarnos qué colores queremos. Pues queremos que esta pieza funcione con esta, queremos que esta pieza funcione con esta, queremos que esta pieza funcione con esta también, que en principio serían las tres que compondrían esta de aquí. Y de esta manera nosotros podremos ir seleccionando otras piezas que queramos que hagan pues, esos cambios de color. Entonces, cuando nosotros modifiquemos directamente nuestro mapa, podemos crear variaciones de color en puntos concretos de nuestra pieza. Pues queremos que sea más oscuro, más claro, que sean más grises, que tengan algún detalle específico y de esta manera podremos ir componiéndolo. Como se trata de un vaqueado, nosotros podemos crear nuestro material o nuestra base como queramos. La idea es que sea tileable al final. Bien, me está quejando de que le falta memoria. Bueno, a partir de aquí nosotros ya podemos empezar a crear pues, nuestro material. Trabajaremos con nuestros rones, con nuestros normal y con nuestro height. Una recomendación que yo haría sería vaquearlo con algún programa que nos saque el height, como podría ser Substance Designer o Marmoset. De esta manera ya tendríamos nuestro mapa tileable. ¿Qué tendríamos que hacer después de todo esto? Pues bueno, tenemos que hacerle un export para poder comprobar si se está tileando o no. Una forma que tendríamos ahora de comprobar, por ejemplo, si nuestro Ambient Occlusion tileaba o no. Desactivo todo esto. Le voy a decir que file import resource add resource y en este caso voy a coger mi Ambient Occlusion, que era el que hemos sacado antes. Le voy a decir que me lo ponga en textura y al proyecto, con el nombre que le venga. No sé, no haría falta hacer esto tampoco. Bueno, tenemos nuestro Ambient Occlusion y le podemos meter una fill layer y esta fill layer le podemos decir que sea nuestro base color. Automáticamente nos lo ajustará. Nosotros podemos reducir el tamaño y podemos comprobar si tilea o no tilea. La otra vez pues debí cometer algún fallo, pero si no tomo un poquito el corte, lo podemos ver ya como nuestro mapa sí se puede modificar. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues una vez tengamos hecho nuestro material de escamas, lo que tenemos que hacer será exportarlo. Y una vez exportado, ya podemos reimportarlo aquí a Substance Designer para aplicar las geometrías más complejas con formas específicas. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.